Capítulo 25. Conexiones. Oh, olía a flores. Ese fue el primer pensamiento que Tanya pensó al despertar. Sus pestañas se abrieron bajo el peso de la fatiga persistente, revelando unos ojos ligeramente borrosos y sin vitalidad. El techo sobre ella estaba pintado de un blanco roto, iluminado por la suave luz del atardecer que se filtraba a través de las cortinas, pero no la hizo reconocerla. Solo después de unos largos instantes, un tenue brillo asomó a sus ojos. Parpadeó una vez. Luego otra vez. Luego unas cuantas veces más, apartando las grumos de sueño que se le acumulaban en las comisuras de los ojos. Por fin despierta, ¿eh? La voz familiar y cansada la desvió la mirada. Shoko Yeiri estaba sentada recostada en una silla junto a su cama, con un cigarrillo sujeto flojamente entre dos dedos. Se veía distinta como la recordaba. Tenía el pelo revuelto, ojeras y una expresión de cansancio, como si hubiera envejecido 10 años. Parecía que no hubiera dormido en días. Tuve un sueño largo, murmuró Tanya con voz ronca. ¿De verdad? No deberías fumar en la enfermería, Shoko. Shoko parpadeó una vez y soltó una risa hueca. Extendió la mano hacia el cenicero cercano y apagó el cigarrillo con deliberada lentitud. ¿Acabas de despertar del coma y eso dices? Preguntó Shoko secamente mientras tiraba el cigarrillo a la basura. Sabes que no soporto el olor a cigarrillo. Lo siento, lo siento. Shoko alzó las manos en un gesto de rendición fingida. Ya sabes cómo es. Todos tenemos que sobrellevarlo de alguna manera. Tanya soltó una leve mueca. Los recuerdos regresaron en destellos entrecortados. La misión, la nave de plasma estelar, la repentina aparición de Tuji Satoru, se removió bajo las mantas. Le dolía el cuerpo, pero no era insoportable. Lentamente, logró incorporarse. Shoko se movió para acomodar las almohadas detrás de ella para poder apoyarse cómodamente contra la pared. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó finalmente Tanya. Como una semana, respondió Shoko con cansancio. ¿De verdad, en qué demonios estaban pensando? Como si ya no tuviera suficiente trabajo. No tenía lección, respondió Tanya rotundamente. ¿Qué te dijo Yaga-sensei? Que era un desastre. La mano de Shoko se movió nerviosamente hacia el paquete de cigarrillos en su abrigo, pero se detuvo. Luego suspiró. Me informaron por si la nave de plasma estelar se dañaba, pero no pensé que fueran ustedes. ¿Qué pasó con la misión? Shoko se reclinó en su silla y golpeó sus dedos contra la mesa que tenía a su lado. La única información oficial que recibimos fue que el maestro Tengen se encuentra estable por ahora. El cuartel general suspendió la fusión. Están considerando seleccionar otra nave de plasma estelar. Tanya parpadeó lentamente. ¿Hay otras naves? Eso parece. La sala se sumió en el silencio de nuevo. Tanya sintió que sus dedos se cerraban contra el borde de la manta. En cierto modo, no era sorprendente. En operaciones militares, el protocolo estándar del alto mando era compartimentar la información, distribuyendo solo lo necesario para completar el objetivo. Sin embargo, en este caso, había creído que Riko era la única candidata y, en esencia, la última opción. Si lo hubiera sabido, no habría tenido que arriesgar su vida. Si la situación se hubiera vuelto insalvable, podrían haberse retirado o cancelado la misión. No había necesidad del Kesuguru. Apretó el puño. No, eso estaba mal. Para cuando hubiera evaluado la situación lo suficientemente bien como para ordenar la retirada, habría sido demasiado tarde para Suguru. Su decisión de dividir el equipo, debido a la falta de personal, lo había condenado allí. Sin embargo, el resto de sus dificultades podrían haberse evitado. Si hubiera sabido que había otros candidatos, no habría muerto ni habría luchado contra Satoru. Si bien al final se volvió mucho más poderosa, perder la red de seguridad de la capacidad de resurrección de Mexet fue una pérdida extrema. El cuartel general había fallado en muchos aspectos, desde la falta de apoyo hasta la recopilación inadecuada de información, así que eso había. No. Se estaba adelantando. Necesitaba más información sobre lo sucedido antes de poder llegar a una conclusión. Ya fuera simplemente negligencia criminal o intenciones hostiles. Necesitaría más información antes de decidir. Shoko no era a quien preguntar. Yaga-sensei sabría más. Solo entonces podría decidir su siguiente paso. Esto no era algo nuevo para ella. Incluso cuando era gerente de relaciones humanas en su primera vida, había estado sujeta a su cuota de política corporativa y puñaladas por la espalda. ¿Y Riko? Tanya finalmente preguntó, tras haber decidido posponer sus preguntas sobre su gurú. Era improbable que Shoko conociera todos los detalles de lo que le había sucedido. No solo eso, sino que Shoko había sido la persona más cercana a su gurú de todas.
Sería una falta de tacto por su parte mencionarlo ahora. ¿Qué le pasó? Está bien. Ahora vive en la finca Gojo. Al parecer, Satoru movió sus influencias y consiguió que la adoptaran en el clan Gojo. tarareó Tanya, más para sí misma que para otra cosa. Era más de lo que esperaba, aunque no se refería a eso cuando dijo que debía asumir la responsabilidad. Aún así, si había otros candidatos, ninguna de sus objeciones anteriores importaba. ¿Dónde está Satoru?, preguntó Tanya secamente, mirando a su alrededor. Casi esperaba que ya hubiera irrumpido. Shoko dudó, sin pasar desapercibida la emoción en su rostro. Él abandonó, respondió finalmente. Hace unos días se supo que lo habían nombrado oficialmente jefe del clan Gojo. Tanya parpadeó. Fue repentino. Sin embargo, no era descabellado. Si era una de las condiciones para la protección permanente de Riko, Tanya veía a Satoru aceptando. Era un paso adelante, ya que significaba que Satoru reconocía sus propias limitaciones, que no podía protegerla solo para siempre. Al mismo tiempo, también lo colocaba en una posición privilegiada de poder. No cabía duda de que Satoru acabaría convirtiéndose en el jefe del clan. Todos los poseedores de los 6 ojos y de la técnica ilimitada siempre habían sido nombrados jefes de clan por tradición. Sin embargo, que sucediera tan pronto era algo inesperado para ella, sobre todo dada su personalidad. En cierto modo, su inversión a largo plazo en Satoru por fin estaba dando frutos. Debería haber sido motivo de celebración. Su amigo de la infancia era ahora el líder de uno de los clanes más poderosos de la sociedad del Jujutsu, pero sus sentimientos al respecto eran mucho más apagados de lo que imaginaba. En lugar de satisfacción, se sentía extrañamente vacía. Ya veo. Tanya sintió finalmente y empezó a mover las piernas por el borde de la cama. Shoko se levantó al instante. Vaya. ¿A dónde crees que vas? Llevo una semana durmiendo. ¿Es suficiente? No, dijo Shoko con firmeza, empujándola suavemente hacia las sábanas. Te quedarás aquí. Al menos hasta mañana. Tanya abrió la boca para protestar, pero Shoko la interrumpió. No. Soy la doctora y tú eres mi paciente. Te quedarás en esta cama. Por un momento, se miraron en silencio. Luego, a regañadientes, Tanya suspiró y dejó caer la cabeza sobre la almohada. Si bien podría haber usado la técnica maldita inversa, fusionándose con el dragón divino para acelerar la recuperación, también estaba segura de que había sobrecargado sus sistemas de energía maldita en la última pelea. Podría haber problemas ocultos en el futuro si se apresuraba. Como Shoko era la profesional médica aquí, sería prudente acatar su decisión por si acaso. De acuerdo, Shoko. Bien. Shoko tomó una bandeja cercana y un vaso de agua. Ahora, bebe. Necesitas hidratarte. Tanya sintió mientras tomaba el vaso que le ofrecían. De acuerdo. Tengo que informarles a todos que están despiertos, así que vuelvo enseguida, dijo Shoko mientras se daba la vuelta y salía de la habitación. Mientras Tanya daba un sorbo, su mirada se desvió hacia la mesa cercana. Allí había un pequeño montón de cartas junto con unos jarrones llenos de flores. Sorprendentemente, uno de los jarrones incluso tenía el escudo de la familia Zenin. Había pasado alguien del clan. Extendiendo la mano hacia las cartas, las examinó una por una. La letra de Nanami era precisa y pulcra, aunque un poco nerviosa e insegura. La de Aibara era efervescente y excesivamente entusiasta, con un dibujo de él levantando el pulgar. Incluso había una tarjeta de Naoya, aunque era difícil descifrar si quería que se recuperara o exigía que se recuperara. El detalle fue apreciado de todas formas. Tanya continuó hojeando el montón, principalmente por curiosidad, hasta que la última carta del final le llamó la atención. La letra de la tarjeta era irregular y con rizos, pero reconocible al instante. La había visto garabateada en cuadernos, servilletas y tareas durante toda la semana en el Instituto Femenino Renchoku. La letra de Riko. Tanya abrió la tarjeta y una foto Polaroid se deslizó, aterrizando limpiamente en su regazo. Mostraba a ella y a Riko justo afuera de la puerta de la escuela. Recordaba a Satoru tomando la foto. Riko tenía una sonrisa en su rostro mientras posaba con un símbolo de la paz junto a su habitual expresión estoica. Volviendo a mirar el contenido de la tarjeta, pudo ver que entre los típicos garabatos de que te mejores había una línea corta al final, más desordenada que el resto, como si la hubieran añadido en el último minuto. Lo siento por todo, Tanya. Gracias por ser mi amiga. XXXX. Sonó el despertador. No es que lo necesitara más. No había podido dormir hasta tarde en más de una semana. El sonido estridente era solo otro recordatorio de otra noche casi sin dormir. Shoko Yairi extendió la mano con lentitud para apagarlo antes de dejarse caer desganadamente en la cama.
Miró al techo, como si el yeso blanco pudiera ofrecerle respuestas que no encontrara en ningún otro lugar. Por desgracia, la vida nunca fue tan sencilla. Arrastrándose fuera de la cama, Shoko se dirigió al baño como un zombie. Se cepilló los dientes sin concentrarse y se lavó la cara sin preocuparse. El reflejo en el espejo no era precisamente agradable, pero ya no tenía energía para preocuparse. La técnica maldita inversa mantenía su cuerpo en marcha a pesar de la falta de sueño, pero no aliviaba el agotamiento mental. Y no estaba tan loca como para manipular la caja negra, que era el cerebro de una hechicera de Jiu-Jitsu. Se pasó un puñado de agua por el pelo, humedeciéndolo lo suficiente como para domar lo peor de su pelo despeinado, y luego lo dejó así. Al volver a su habitación, sus ojos se posaron en su estantería, y en el pequeño conejo de peluche que su gurú le había ganado durante aquella excursión grupal a los juegos el año pasado. Había pensado en guardarlo más de una vez. No le gustaba cómo la hacía sentir mirarlo, pero cada vez que lo cogía, con la intención de tirarlo al armario, sus manos se negaban a moverse. Así que se quedó. Shoko se puso su uniforme escolar, cogió sus cigarrillos y se dirigió a clase por la mañana. Había estado tranquilo últimamente. Demasiado tranquilo. Tanya ya estaba allí cuando Shoko entró, con una taza de café caliente cuidadosamente acunada entre sus manos. Shoko la había dado de alta de la enfermería apenas ayer, y sin embargo, aquí estaba, de vuelta en clase como si nada hubiera pasado. No le sorprendió. Tanya siempre había sido así. Aún así, su presencia le devolvió al menos un resquicio de normalidad que últimamente había echado de menos. Ir a clase sola había sido una sensación extraña. No precisamente de paz. Simplemente vacía, hueca. No lo había disfrutado. Para nada. Buenos días, Shoko, saludó Tanya con su habitual calma. Buenos días, respondió Shoko, con voz monótona, pero con tono amistoso, mientras se dejaba caer en su asiento habitual. El espacio entre ellas era evidente. El lugar donde solía estar unas gafas de sol insoportables, inclinándose constantemente hacia atrás con algún comentario petulante. El otro asiento vacío frente a ella, donde solía estar la presencia constante de su gurú, se sentía aún más pesado. Siempre eran ellas dos las que dirigían la mayor parte de sus conversaciones. Un extraño silencio pronto se apoderó de ellas. Tanya sorbió su café mientras Shoko revisaba su teléfono sin leer nada realmente. Era un marcado contraste con lo animadas que eran sus mañanas hacía solo unas semanas. Se sentía extraño. No de una forma incómoda ni tensa. Solo se echa de menos algo que solía estar ahí. Está muy tranquilo, dijo Shoko por fin en voz baja. Sí, asintió Tanya mientras bebía lentamente su café. Lo está. El silencio que siguió perduró. Por suerte, no fue por mucho tiempo, ya que Masamichi ya abrió la puerta corrediza y entró en el aula. Su profesor siempre tenía un aire distante, pero esta vez, al subir al podio, la seriedad era un poco más opresiva. Solo después de dejar su carpeta en el atril y levantar la vista, la tensión en la sala se disipó un poco. Tanya, Shoko, empezó Masamichi. Hoy no habrá clase. Solo una sesión informativa. Levantando la mano, se quitó lentamente las gafas de sol, dejando al descubierto una mirada cansada. Comencemos. Tanya sintió. La misión comenzó cuando. No hay necesidad de eso ahora, dijo Masamichi, interrumpiéndola. Les daré su informe después. Ahora mismo, ambos tienen preguntas, y el cuartel general me ha autorizado a responderlas. ¿Alguna restricción? Preguntó Tanya. Depende, respondió. Pero en general, no. ¿Yo también? Preguntó Shoko, apretando los dedos contra el teléfono. Los dos. Shoko ni siquiera se dio cuenta de que la pregunta había salido de su boca hasta que se oyó hablar. ¿Cómo murió su gurú? Toji Fushiguro, antes Toji Zenin, lo apuñaló por la espalda y luego en la frente, respondió Masamichi estoicamente. Por desgracia, no sabíamos que se había unido a la oposición. Gracias a su restricción celestial, pudo acercarse sigilosamente a su gurú y tenderle una emboscada antes de que pudiera reaccionar. Zenin. Shoko no pudo evitar mirar a Tanya. Fue exiliado del clan hace años, explicó. Shoko abrió la boca para preguntar más, pero la voz de Tanya la interrumpió primero. Y lo maté. Cerró la boca lentamente. No fueron solo las palabras de Tanya las que la detuvieron. Su rostro se distorsionó en uno que Shoko no había visto antes. Puro odio. Como si Tanya quisiera matarlo una y otra vez. Masamichi se aclaró la garganta. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué el cuartel general no nos dijo que había otros candidatos? El tono de Tanya se enfrió de nuevo, pero el tono seguía siendo cortante. Esa información habría cambiado mi enfoque. Se podrían haber evitado muchos riesgos.
En ese momento se consideró información innecesaria, respondió Masamichi. Si Tokifu Siguro no hubiera aceptado el contrato, la misión no habría tenido ningún problema. Fue un error de cálculo. Por eso, Tanya se detuvo, apretando la mandíbula. Perdí a varios de mis Shikigami. El cuartel general no lo sabía, ya que aún no habíamos recibido su informe, dijo. Es una lástima, pero el cuartel general está trabajando para solucionar la situación. Sin embargo, me veo obligado a recordarle que si su clan no le hubiera exiliado, esto no habría sucedido. Su historial como el asesino de brujos es largo y costoso. Tanya frunció el ceño mientras se calmaba. Sin embargo, el cuartel general está satisfecho con este final. El asesino de brujos ha muerto a manos suyas, y Satoru ha dejado de ser imprudente. Recibirá una compensación adecuada por sus pérdidas, continuó Masamichi con estoicismo. ¿Qué planeas hacer ahora? ¿Qué quieres decir con eso? Satoru ya no es estudiante, dijo. El acuerdo de tu clan con el cuartel general está cerrado. Las palabras se deslizaron por el aire como una cuchilla. A Shoko se le encogió el estómago. No hay razón para que se quede. Ya veo, murmuró Tanya con expresión indescifrable. No estoy preparada para responder esa pregunta ahora mismo. Shoko dejó escapar el aliento que contenía. Tómate el tiempo que necesites, respondió Masamichi con un leve asentimiento. Luego, con un destello de emoción en su rostro, volvió a hablar. Y si alguna vez necesitas hablar, mi puerta siempre está abierta. Entendido. Tanya sintió. Entonces entregaré mi informe ahora. Adelante. La misión empezó cuando. XXXX. Terminaré la clase aquí por hoy. Masamichi volvió a ponerse las gafas de sol, ocultando su mirada cansada. ¿Alguna pregunta de última hora? Hubo un momento de silencio. No. Bien, tengo que escribir el informe y entregarlo entonces. Tienen el resto del día libre. Mientras su profesor se dirigía a la salida, Tanya sacó su teléfono del bolsillo y comprobó si Satoru ya había respondido a su mensaje. No lo había hecho. Chasqueó la lengua, irritada. Su mensaje era simple. ¿Dónde estás? Sin embargo, seguía sin obtener respuesta. Normalmente, él habría respondido a sus mensajes casi de inmediato. La irritaba, sobre todo porque no había forma de saber si había leído su mensaje. En el futuro, tendría la comodidad de leído, pero esa innovación parecía no haberse manifestado aún. Repasando mentalmente los acontecimientos de la misión, no veía cómo podría haber actuado de otra manera, dadas las circunstancias y la información que tenía en ese momento. Aunque comprendía por qué él seguía enfadado por la misión, simplemente había sacado el máximo provecho de una situación difícil. Con la información incompleta que tenía, no había tenido otra opción. Era el sacrificio de Rico arriesgar el destino de todo el país y posiblemente perderlo todo. Si seguía enfurruñado, era un idiota, incluso más de lo habitual. En cualquier caso, había invertido demasiado en Satoru como para permitir que su relación se tambaleara ahora, sobre todo con la marcha de su gurú. De lo contrario, sería una pérdida enorme. Parecía que un viaje a la finca Gojo sería necesario en un futuro próximo. Ya fuera que estuviera de mal humor, afligido o simplemente actuando como un niño, ella lo descubriría y lo afrontaría. Sobre todo ahora, cuando los frutos de su trabajo por fin empezaban a dar frutos con su reciente ascenso a la jefatura del clan. Sería una auténtica insensatez abandonar el barco cuando su preciada inversión por fin empezaba a dar frutos. Hola, Tanya. Levantó la vista y vio a Shoko de pie junto a su escritorio, con las manos en los bolsillos. ¿Vuelves a los dormitorios? Sí, Tanya simplemente respondió. ¿Por qué? Vamos juntos. De acuerdo. Tanya se levantó de su silla. Normalmente, regresar juntas no era inusual, sus habitaciones estaban una al lado de la otra, pero algo en el tono de Shoko hizo que Tanya mirara hacia atrás antes de irse. El aula vacía la observaba, desprovista del ruido y la vida que solía haber allí. La ligera expectativa, casi habitual, se desvaneció rápidamente al comprender la realidad. Tanya. No es nada. Los pasillos estaban igual de vacíos. Sin embargo, eso era normal en esta escuela. A pesar de asignar tanto espacio, no había muchos estudiantes que pudieran matricularse simplemente porque los que tenían potencial eran escasos y a menudo no se los encontraba hasta que era demasiado tarde. De los que sí lo eran, muchos simplemente se convirtieron en administradores, incapaces de afrontar la realidad con la que debían lidiar los hechiceros de Jiu-Jitsu. El número de combatientes activos siempre había sido bajo, y las estadísticas de muertos en combate pintaban un panorama desalentador. Aún así, hasta hacía poco, eran solo números en el papel. Era natural que lo sintiera más real ahora que lo sentía de cerca, pero la muerte no era ajena a ella.
No era la muerte en sí lo que la abrumaba, era simplemente lo repentina y arbitraria que había sido. El paseo fue casi anormalmente silencioso. Shoko mantuvo la mirada al frente todo el tiempo, con los labios apretados en una tenue línea. El silencio pareció extenderse entre ellas hasta que la otra chica finalmente habló. De hecho, hay algo de lo que quiero hablarte. Intentó mantener un tono de voz informal, pero aún así salió forzado. Tanya desvió la mirada hacia ella. ¿De qué se trata? Se trata de la habitación de Suguru, respondió Shoko mecánicamente, casi como si se esforzara en pronunciar las palabras. Mientras dormías, Yaga-sensei dijo que pronto la limpiarían. Yo no quería eso, así que me ofrecí a hacerlo. Tanya no respondió de inmediato. Era razonable. Aunque había suficientes habitaciones vacías como para dejarlo como estaba, eso sería ser una excepción. Dejar su habitación intacta generaría dudas sobre favoritismo, preguntas que solo dividirían a un grupo ya menguante. Además, los padres de Suguru probablemente agradecerían la devolución de sus pertenencias. Ya veo, respondió Tanya finalmente mientras seguían caminando. ¿Ya empezaste? Es más difícil de lo que pensaba, admitió Shoko en voz baja. Iba a preguntarte si querías ayudar. Tanya la miró con más atención. Las ojeras, la forma en que sus manos permanecían hundidas en los bolsillos, como si necesitara evitar que se movieran nerviosamente. Eran signos comunes de dolor tras una pérdida. Era comprensible. Debido a la dinámica de su grupo, con ella y Satoru generalmente juntos, era natural que Shoko y Suguru fueran más cercanos que el resto de ellos. Está bien. ¿Por qué no nos encargamos de esto ahora mismo? Shoko dudó un momento, con la mirada perdida en el suelo. Sí. Terminemos con esto de una vez. El camino al dormitorio de los chicos también fue casi silencioso, aunque Tanya aprovechó para observar la expresión de Shoko. Su compañera estaba de luto, pero no pudo evitar usar a la otra chica como referencia para cuando finalmente tuviera que lidiar con Satoru. El encargado del dormitorio, que barría en la entrada, las dejó entrar después de que le informaran por qué estaban allí. La puerta de la habitación de Satoru estaba abierta cuando pasaron, pero la habitación ya estaba vacía. Lo único que quedaba era su placa en la pared junto a la puerta abierta. Era la única señal que quedaba de que había vivido allí. La habitación de Suguru estaba justo al lado, pero estaba cerrada. Sin embargo, Shoko sacó rápidamente la llave de su bolsillo y la abrió. Al abrir la puerta de la habitación de Suguru, Tanya se dio cuenta de que nunca antes había visto su interior. Siempre que su grupo pasaba tiempo en la habitación de alguien, solía ser la de Satoru, ya que él tenía todas las consolas. El interior de la habitación estaba más o menos como ella esperaba. Estaba mucho más ordenado que la de Satoru, salvo por unas cuantas cajas de cartón en la esquina, probablemente para limpiar sus pertenencias. Al entrar, Tanya se detuvo en seco al darse cuenta de que Shoko no la seguía. La otra chica estaba paralizada en la puerta, con aspecto afligido. Tanya sabía que debería decirle palabras para consolarla, pero no se le ocurría ninguna. Nunca había sido tan empática. Sin embargo, quedarse allí sin hacer nada sería contraproducente, sobre todo porque no sentía la misma debilidad. Así que Tanya hizo lo único útil que podía hacer en esa situación. Se adelantó, dirigiéndose a la estantería. Los libros apilados allí eran de diversos temas, con algunas revistas entre ellos, pero en su mayoría eran libros de texto escolares. Algunos eran más avanzados que lo que habían visto en sus clases, pero no demasiado. Acercó una caja vacía y empezó a transferir el contenido de la estantería a la caja, asegurándose de que encajara con el mínimo espacio posible. Si Satoru hubiera estado allí, probablemente los habría tirado sin orden ni concierto, diciendo que ahorraría tiempo aunque necesitara unas cuantas cajas más para meterlos todos. O tal vez ni siquiera habría podido empezar, como Shoko. En algún momento durante el proceso, Shoko se acercó y comenzó a ayudar moviendo las pertenencias de Suguru de su escritorio a otra caja vacía. Lentamente al principio, pero finalmente cogió velocidad, como si estuviera superando un bloqueo mental. Ambos trabajaron en silencio, los únicos ruidos eran el ocasional arrastrar de pies y el movimiento de objetos. Aproximadamente a la mitad de la estantería, Tanya notó algo en el fondo. Escondidos detrás de algunos libros había algunos paquetes pequeños, envueltos a mano en diferentes tonos de papel estampado. Sacó uno y le dio la vuelta. Era ligero, y una pequeña nota adhesiva estaba pegada en la parte superior. Tanya, 6, 18. Las otras dos cajas tenían notas adhesivas similares pegadas a ellas. Satoru, 12, 7. Shoko, 11, 7. Cada nota adhesiva tenía su nombre y cumpleaños garabateados con una letra clara. Esto fue inesperado, pero no estaba fuera de lugar, dada la personalidad de Suguru. Tanya, ¿por qué?
Oh, la voz de Shoko se quebró al ver los regalos. Entonces se acercó. Debió de comprarlos antes de tiempo. Tanya simplemente asintió. Shoko se acercó lentamente a la caja con su nombre. Sus dedos rozaron suavemente el papel de regalo un momento antes de empezar a desenvolverla lentamente. Dentro había una marca popular de cigarrillos de caramelo y una nota doblada que decía: fumar es malo para la salud, así que prueba estos. Shoko la miró. No se rió. No sonrió. Simplemente la miró fijamente. Se llevó una mano a la cara, casi sobresaltada. ¿Por qué estoy? El resto de sus palabras quedaron inconclusas mientras sus hombros empezaban a temblar. Los sollozos fueron pequeños al principio, como susurros, pero pronto se desbordaron. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Tanya no dijo nada. No se movió para consolarla ni para ofrecerle sus condolencias. Eso era simplemente porque no tenía palabras que dar. Tras un largo momento, Shoko respiró temblorosamente y se secó la cara con el dorso de la manga. Necesito un poco de aire, murmuró con voz ronca. Entonces, sin siquiera esperar respuesta, salió de la habitación. Tanya oyó sus pasos alejándose por el pasillo. Observó un momento las cajas medio llenas y el resto de la habitación. Luego, continuó donde lo habían dejado, ordenando y transfiriendo las pertenencias de su gurú. 30 minutos después, el resto de las cajas estaban llenas. Shoko no regresó. No fue hasta que Tanya estuvo sola en su habitación que finalmente empezó a desenvolver el paquete. El papel crujió suavemente al abrirlo. Dentro había una bolsa sellada de su marca favorita de granos de café. Fue un regalo torpe que habría sido mejor si lo hubiera recibido un mes antes de su cumpleaños. Tal como estaba, la fecha de fabricación indicaba que se había comprado con al menos un año de antelación. Los granos, aunque seguían estando sabrosos, no estarían tan frescos como de otro modo. Sinceramente, para un regalo de cumpleaños, fue un fracaso. Como consumible, habría sido más adecuado como un regalo normal que como un regalo de cumpleaños. Dicho esto, no tenía ganas de beberlo ahora mismo. Tenía un paquete más fresco en su cajón de un par de semanas antes. En todo caso, era un regalo tan barato y reflexivo que ni siquiera habría importado si simplemente lo hubiera tirado. ¿Para qué molestarse en consumirlo cuando ya tenía algo mejor? Lo guardaré como reserva. Aunque sus finanzas estaban seguras, la mayor parte de su riqueza estaba inmovilizada en sus inversiones. En particular, Elipone saldría al mercado el año que viene, pero aún tendría que mantener su dinero en la empresa durante muchos años más para asegurar que alcanzara su valor máximo antes de venderlo. Si surgía alguna emergencia financiera mientras tanto, no podría comprar fácilmente productos básicos como granos de café. Y si la empresa de café escaseaba, no se sabía qué podría pasar ni siquiera dentro de una década. Incluso si su reserva caducaba, seguiría siendo suficiente para beber. Al fin y al cabo, era una veterana que había soportado la guerra química que el imperio distribuía a los soldados bajo la etiqueta de café artificial. Cualquier cosa mejor que eso podría considerarse celestial en comparación. Dicho esto, había una tarjeta que venía con la bolsa de café, pero Tanya no tenía ganas de leerla en ese momento. Las colocó con mucho cuidado sobre su escritorio, junto a la foto enmarcada de su equipo, una foto de grupo que se habían tomado durante su victoria en Kioto el año pasado. No era el lugar adecuado para colocarlas, pero serviría por ahora. Ya se ocuparía de ellos más tarde. Por ahora, necesitaba un poco de aire. Oh. Naobito dio un largo trago a su copa, saboreando el ardor mientras el sake se deslizaba por su garganta. Exhaló lentamente, dejando que el calor le inundara el pecho. Sus dedos tamborileaban a un ritmo tranquilo sobre la mesa baja de madera, una vieja melodía de su juventud. Era una costumbre suya cuando necesitaba pensar, y hoy, pensar era lo único que podía hacer. La misión de la nave de plasma estelar había fracasado, no por maldiciones ni fanáticos religiosos. No, falló por culpa de Satoru Gojo. Ese idiota había dejado que sus emociones nublaran su juicio. Se había encariñado demasiado con la nave de plasma estelar, y eso había llevado a un resultado imprevisto. Si bien era cierto que había otras candidatas, la razón por la que Riko Amanai había sido puesta en primer plano era su potencial, uno nunca antes visto. Con ella, era posible que ese cuerpo le durara al maestro Tengen 1000 años. Ahora, esa posibilidad se había desvanecido. Tendrían que reemplazarla con candidatas que solo durarían un par de siglos como máximo, lo que requeriría un mayor número de sacrificios humanos. Para la mayor parte de la sociedad del Jujutsu, eso no tenía importancia. Sin embargo, el problema era la propia maestra Tengen. La antigua maestra de la barrera se estaba volviendo reacia.
Esto se podía ver en cómo manejó a la candidata anterior, Yuki Tsukumo, hace solo una década. Esa candidata, para evitar su destino de ser la nave de plasma estelar, se había convertido en una hechicera de grado especial. Aún así, a pesar de eso, si la maestra Tengen hubiera ordenado su captura, toda la sociedad del Jujutsu habría obedecido voluntariamente. En cambio, ordenó lo contrario: eliminar a Yuki Tsukumo de la lista de candidatas. Incluso si capturaban a Yuki Tsukumo, si la maestra Tengen no realizaba el ritual, sería inútil. Lo mismo aplicaba a Riko Amanai. Para los altos mandos de los clanes, no había ningún secreto sobre la maestra Tengen que no conocieran. La antigua maestra de la barrera y su ritual eran una tradición que se remontaba miles de años atrás, a la época de sus ancestros. A lo largo de sus largos años, se divulgaron secretos que quedaron registrados en los anales del clan, accesibles solo a unos pocos. Lo mismo ocurrió en el clan Gojo y el clan Kamo. En el pasado, muchos habían participado en estos rituales para llevar la nave de plasma estelar sana y salva al maestro Tengen, pero las bajas eran insoportablemente altas, y el portador de los 6 ojos ilimitados siempre lo conseguía. Era necesario enfatizar esto. El usuario de los 6 ojos ilimitado siempre lograba llevar la nave de plasma estelar al maestro Tengen. Eso significaba que cualquier otro hechicero que los acompañara era, en última instancia, innecesario. Finalmente, la propia maestra Tengen ordenó que no hubiera más escolta para la nave de plasma estelar, excepto para el portador de los 6 ojos ilimitado. Una vez que el viaje comenzaba, siempre lo conseguían, de una forma u otra. Los registros habían sido explícitos al respecto. Sin embargo, esta vez, fracasó. Peor aún era el hecho de que la maestra Tengen se estaba volviendo reacia. No había ordenado que trajeran al siguiente candidato, y eso estaba creando cierta ansiedad en el consejo. La razón de esto era, en parte, conocida por él. En los registros de hace varios cientos de años, la maestra Tengen había mencionado que no podía hablar con las chicas que se habían fusionado con ella. Solo otras naves de plasma estelar podían hablar con ellas. Eso implicaba que, si bien los cuerpos estaban fusionados, las almas no. No era difícil imaginar que, cada vez que realizaba el ritual, hablaría con la nave de plasma estelar y descubriría qué decían las almas contenidas en ella. Aún así, las naves de plasma estelar siempre habían estado dispuestas a llevar a cabo la fusión. Ahora, 2 veces seguidas las candidatas habían rechazado el ritual. Inquietante, pero no había nada que hacer. La voluntad de la maestra Tengen era absoluta, pero eventualmente, ella realizaría el ritual como siempre. Si había algún lado positivo, era el hecho de que el niño Gojo había debilitado la posición política de su propio clan debido a su corazón sangrante. Aún así, estaba el asunto con Tanya. Naobito sabía que Tanya y Satoru Gojo se habían acercado con los años. Él fue quien lo permitió y lo acogió con agrado. Tanya era leal al clan, y el chico no parecía tener mucho apego al suyo. Si hubiera podido atraer al usuario de 6 ojos ilimitados de esta generación a su clan y a su reinado, lo consolidaría como el líder Zenin más grande en la larga historia de su clan, sin mencionar que los ancianos del clan Gojo se habrían vuelto locos. Ver sus rostros furiosos durante las cumbres del clan le habría divertido mucho. E incluso si no hubiera funcionado así, su relación brindaba la oportunidad de una posible alianza. Esa alianza podría aprovecharse para desenmascarar al clan Kamo de su posición estática en el cuartel general de Jujutsu. Habría sido una mano ganadora de cualquier manera. Ahora, esa relación estaba en peligro. Naobito rellenó su copa y bebió otro trago. El fuerte sabor del licor le mordió la garganta, pero agradeció el escozor. Ayudó a suavizar el sabor amargo en su boca. No era una derrota total para su bando. El clan Gojo había debilitado su posición política al albergar la nave de plasma estelar. Que el clan Gojo nombrara al mocoso de 6 ojos su nuevo líder no era más que un intento desesperado por salvar las apariencias. Una demostración de poder ante el mundo del Jujutsu de que aún lo tenían bajo su control. Pero conocía a Satoru Gojo. Después de todo, el mocoso de 6 ojos había sido prácticamente un asiduo a la finca del clan Zenin desde niños. Era más probable que se hubiera llegado a un acuerdo entre él y su clan para dar asilo a la nave de plasma estelar. La única cuestión era qué hacer con Tanya. La única razón por la que asistió a la escuela fue Satoru Gojo y la petición del cuartel general. No sería mala idea traerla de vuelta a la finca y mantenerla rodeada de gente conocida en quien pudiera confiar. Que sanara sus heridas en casa y tal vez incluso le comprara un regalo para animarla. ¿Pero qué les gusta a las jóvenes hoy en día? Quizás su antiguo asistente tendría una idea. El constante repiqueteo de sandalias contra la madera interrumpió sus pensamientos. Naobito ya sabía quién era.
Solo había un pomposo ingenuo en todo el clan Zenin que insistía en caminar tan alto como para ser anunciado por el simple sonido de sus sandalias. Ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando la puerta se abrió con practicada arrogancia. Hermano, dijo la familiar voz suntuosa. TCH. Naobito chasqueó la lengua. ¿Qué quieres, Oji? Oji Zenin entró con la satisfacción de quien cree haber hecho algo inteligente. Se sentó frente a Naobito y se alisó la parte delantera de la túnica con movimientos lentos y pausados. Estoy aquí para hablar. Tenemos mucho que discutir, respondió Oji con sencillez. Quizás deberías beber menos, hermano. Naobito dio otro sorbo antes de golpear la taza contra la mesa y soltar un fuerte eructo que resonó por toda la habitación. Por desgracia, estar rodeado de tontos me convirtió en alcohólico. El ojo de Oji se crispó, pero insistió, impertérrito. Oí hablar de la misión de la nave de plasma estelar. Y de la chica extranjera. Oji pronunció estas dos últimas palabras con tal disgusto que Naobito no pudo evitar entrecerrar los ojos con fastidio. Es una Zenin. Parece que lo olvidas. Sí, lamentablemente lo es, respondió Oji con un aire de pomposidad que solo su hermano menor podía lograr. Y tal como se esperaba, fracasó estrepitosamente contra el hijo pródigo del clan rojo. La mirada de Naobito se endureció. Tenemos que considerar cómo una pérdida como esa nos afecta. Puede que tu visión te esté fallando con la edad, pero nombrarla tu heredera es como admitir que el clan Gojo es superior a nosotros. Oji tomó una taza y se sirvió sake, sin invitación. Está deteriorada, hermano. Oji tomó un sorbo de su taza y cerró los ojos, saboreando el sabor. O quizás sea sentimentalismo, continuó Oji negando con la cabeza. Dejaste que la bruja te envolviera en su dedo meñique. La hija que nunca tuviste, es eso. Ja. Naobito se burló. Preocúpate por tu propia descendencia, Oji. Nacieron con todo el pedigrí del mundo y apenas la energía maldita suficiente para hervir agua. ¿Debería nombrar a uno de ellos mi sucesor? Los dedos de Oji se crisparon alrededor del borde de su copa, su mano se deslizó hacia la vaina en su cadera. Naobito la miró y sus labios se curvaron en una sonrisa despiadada. Deseó que la probara, solo para darle una excusa. Sin embargo, Oji simplemente exhaló y se recostó. No discutiré contigo, hermano. Hablo solo con la autoridad de los ancianos del clan. Oji bebió el resto del licor de su copa de un trago y la dejó sobre la mesa con aire de firmeza. Uno de nuestros agentes ha logrado localizar al hijo de Tuji. El chico posee la verdadera técnica de las 10 sombras. Era una pena, pero el informe de Tan ya había sido demasiado detallado. Incluía las últimas palabras de Tuji, y ese informe había sido leído por más personas que él. De hecho, quienes recibieron una copia probablemente eran más de los que podía contar con los dedos en ese momento, borracho como estaba. Sin embargo, no sabía que el hijo de Tuji también había heredado las 10 sombras. Eso era lo más significativo que había aprendido de esa conversación hasta el momento. Tampoco es que esperara mucho. Así que este es tu último plan. Naobito puso los ojos en blanco. ¿Planeas convertirlo en tu nuevo títere ya que no conseguiste que Naoya te obedeciera? Todo lo que hago es por el bien del clan, hermano. Oji se levantó y se ajustó las mangas. Nada más, nada menos. Y dicho esto, Oji salió de la habitación, cerrando la puerta con un poco más de fuerza de la necesaria. Naobito soltó un gruñido y volvió a llenar su copa, terminando la siguiente de un solo trago. El licor siempre sabía peor después de lidiar con ese idiota de hermano. ¿Ya terminaste de escuchar a escondidas, muchacho? Se oyó un breve movimiento afuera, seguido del suave deslizamiento de otra puerta cercana. Su hijo menor apareció a la vista, con los brazos cruzados sobre el pecho, con ese ceño fruncido ya tan familiar. Como de costumbre, su cabello rubio teñido contrastaba marcadamente con el de sus otros hijos. ¿Entonces es verdad?, preguntó Naoya. ¿Toji está muerto? Sí, respondió Naobito con sencillez. Y su hijo se uniera al clan muy pronto. Naoya frunció el ceño, pero permaneció en silencio. Naobito tomó la botella para servirse otra copa, pero la encontró vacía. Chasqueó la lengua, irritado. ¿Por qué siempre se le acababa el licor? Si tienes algo que decir, escúpelo ya. Naoya no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el estanque de carpas. Satoru solo ganó porque Tanya tuvo que luchar contra Tuji primero. Naobito gruñó, sin sorprenderse de que Naoya ya conociera los detalles de la pelea. El mocoso de Gojo había diezmado a más de la mitad de la población de usuarios de maldiciones antes de su pelea. Ninguno de los dos estaba al 100%, respondió simplemente. De todas formas, el consejo tergiversará la verdad como le convenga para que encaje en su narrativa. Así es la política, muchacho.
Apréndetelo bien. Naoya lo miró. ¿Y qué vas a hacer con Tanya? La traerás de vuelta al clan. HMPH. Naobito se recostó con una sonrisa burlona. Si tanto quieres verla, ¿por qué no vas a visitarla? TCH. Naoya apartó la mirada bruscamente. No me pongas palabras en la boca, viejo. Naobito hizo un gesto de desdén con la mano y se levantó. El suelo crujió bajo sus pies. Pasó junto a su hijo menor sin mirarlo. Entonces considéralo una orden. Ve y tráela de vuelta al clan. Y entonces desapareció por la esquina, dejando a su hijo solo con la botella vacía y el sonido de los peces koi chapoteando en el estanque. Fin del capítulo 25.